Como mencionaba con Jairo y algunas personas, el tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy en día es un tiempo distinto, ¿no? Un tiempo complejo. Vemos muchas cosas que se están dando y al mismo tiempo que pueden generar preocupación en algunas personas. Por ejemplo, hemos visto una pandemia. Ninguno de nosotros había vivido una situación de esas como nos tocó y todo lo que generó a nivel mundial. Estamos viendo los desastres naturales, calores extremos que mueren cantidad de personas en países desarrollados, lluvias extremas que llevan también derrumbes y sus respectivas consecuencias. Estamos viendo creyentes, personas que militaron junto a nosotros, declarando y confesando que creían en Dios, y hoy en día diciendo abiertamente que Dios no existe, que no creen en Dios. El tiempo de la apostasía lo estamos viviendo en estos tiempos. Es un tiempo donde vemos, sumado a todo eso, pues la delincuencia, la corrupción, la vida no tiene ningún valor. Es un tiempo donde vemos filosofías que atacan la vida, que atacan la familia, que atacan todos los principios y valores establecidos por Dios. Es un tiempo convulsionado. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida cristiana. Cuando comparto el mensaje del Evangelio, sucede algo interesante, y es que muchas, no pocas, muchas personas me hacen la pregunta: bueno, y si Dios existe, entonces ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué los niños violados, asesinados? ¿Por qué la gente que se muere de hambre? Y es muy común que vengan esas preguntas a los no creyentes, e inclusive a los creyentes. Se cuestionan por qué pasan todas estas cosas. Un cristiano va caminando en su fe con el Señor y le llega una enfermedad, se le muere un familiar de un accidente, y muchas de las personas reniegan. ¿Por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas tú cuando fulanito estaba en el accidente y se murió? Y entonces viene una crisis en el corazón de muchos cristianos. Yo quiero leer, que voy a citar textualmente las palabras de este hombre que creo que todos lo conocemos, por la mayoría. Él publicó hace 2 meses en su cuenta de Twitter un video. No vamos a hablar de esto, simplemente lo tomo como ejemplo. Estoy hablando de Jesús Adrián Romero. Abro comillas, dice: como muchos, me hago preguntas claves. ¿Por qué Dios no es más evidente, más obvio? ¿Por qué parece guardar silencio? ¿Por qué se siente distante? ¿Por qué no contesta todas las oraciones que le hacemos? ¿Por qué parece que las cosas están empeorando en el mundo? Tengo una sugerencia. No parece que Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado. Son las palabras de él. Luego trata de medio justificar o medio complementar, pero igual todo lo que complementa es basado en falta de conocimiento de Dios y de las Escrituras. Así como este hombre, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado que nos cuestionemos: bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas? Si Dios es todopoderoso, si Dios es amor, si Dios es bueno. Vamos a mirar a la luz de las Escrituras un poco este tema y encontrar la respuesta, encontrar la salida. Por un lado, yo los invito a que vayamos a Romanos capítulo 1. Vamos a leer solamente a partir del versículo 28, ya terminando el capítulo 1. Pero vamos a tener en cuenta el por qué, ¿no? ¿Por qué vemos el mundo como lo vemos? Y vamos a ver este pasaje de Romanos 1. Si quieren en su casa lo pueden estudiar desde antes, como desde el versículo 19, 18. Dice el versículo 28 de Romanos 1: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios
los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué tal la lista, no? Estamos bien. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nos plantea entonces un panorama donde los versículos anteriores nos da a entender, después de que Dios se da a conocer, se revela, después de que una y otra vez está llamando la atención para que la gente vuelva la mirada a Él y diga: deposito mi fe en ti para vivir por mi fe en ti. La gente, como dice allí, no aprobaron tener en cuenta a Dios. El creer en Dios lo tomaron, y lo vemos hoy en medio de nuestra sociedad, como algo ficticio. Creer en Dios es para que nos manipulen, es para que algunos en nombre de Dios hagan cualquier cantidad de daños a la humanidad. Eso no es cierto. Entonces, ¿Dios qué dice? Ok, como ustedes, después de las evidencias, como me muestro yo y me presento a sus vidas, ustedes no quieren seguirme, no quieren conocerme, ok, hagan lo que quieran. Sigan pensando lo que están pensando, sigan haciendo lo que están haciendo. ¿Y qué pasa? Que la consecuencia del pecado en el corazón de un hombre caído, que no ha sido regenerado por la gracia de Dios, va llevando una espiral, como una bola de nieve que va creciendo en maldad, en corrupción, en destrucción. Eso es lo que nos plantea el pasaje de Romanos. Lo que vemos hoy en día no es la ausencia de Dios, es la ausencia del corazón de las personas dispuesto para seguir a Dios. Vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, algo muy similar. Le dice Pablo a Timoteo, no haciendo una advertencia y una enseñanza de los últimos tiempos, le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Los estamos viviendo. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, póngale cuidado, hombres amadores de sí mismos. ¿Conocen alguno? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué estamos viendo en el mundo de hoy? Dios, que está presente en todas partes y que lo llena todo, nos advirtió desde mucho tiempo atrás que era lo que íbamos a estar nosotros viviendo. En medio de qué sociedades íbamos a estar. Por eso dije aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. El contexto sociocultural en que nos movemos es así, son lobos. Gente amadores, como dicen, amadores de sí mismos. ¿Cuál es la característica del mundo hoy? El egoísmo. ¿Cómo voy yo? Siempre, en todo. Trabajo, familia, política, estudios, siempre mi beneficio, mi bienestar.
Y yo he puesto ejemplo muchas veces, el que va en la calle, pero a mí voy manejando el carro, pero a mí se me acomoda pararme en la mitad de la autopista para que mi amigo se baje, pues paro en la mitad de la autopista y no me importa si de ahí para atrás inmediatamente ocasiona un trancón. No me importa, porque para mí es conveniente. Los demás ciudadanos, pues, esperan qué hacen. Esa es la característica del mundo en que vivimos hoy en día. ¿Será que los cristianos somos ajenos de estas realidades que plantea la Biblia? Lamentablemente no, aunque Pablo lo dice en varios pasajes, pero en Colosenses 3, por ejemplo, dice, o en Efesios 2, dice, ustedes eran esas cosas antes, pero ya no. Ahora en Cristo Jesús son diferentes, han nacido con una nueva naturaleza por medio de la fe en Jesucristo. Ya no deberían vivir nada de eso. Sin embargo, yo les pregunto, ¿cómo es? Y no es para que me respondan, sino manera de autoevaluación. ¿Cómo es su oración? ¿Es una oración egocéntrica o es una oración cristocéntrica? Ahora bien, lo pongo un poquito y lo explico. Si usted todos los días en su oración clama a Dios por esta iglesia, por sus hermanos de la iglesia, clama a Dios todos los días porque haya más misioneros, como dice la palabra, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si usted está clamando todos los días para que Dios levante nuevos obreros para su obra, si usted está clamando por el crecimiento de la iglesia, que Dios traiga cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, si usted está salvando todos los días porque usted está orando todos los días por tener un encuentro para predicar el mensaje del evangelio, usted está orando todos los días para someterse su mente, sus palabras, sus actitudes a la palabra de Dios, para rendirse total y genuinamente a Dios, obedeciéndolo en todo. Si sus oraciones son así, es muy la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesucristo nos enseñó. Son oraciones cristocéntricas, oraciones que están más anhelando conocer a Dios, vivir a Dios, seguir los planes y la voluntad de Dios, entendiendo que Él pagó un precio por nosotros y soy suyo. Pero lo cierto es que las oraciones de la mayoría de los cristianos son centradas en sus propios intereses. Tanto acciones de gracias como peticiones: gracias porque me diste, gracias porque me cuidaste, te pido por este viaje que voy a tener, te pido por el trabajo, te pido por la empresa, te pido por favor por mi salud, te pido. No estoy diciendo que sea malo pedir por todas estas cosas. La Biblia nos dice: el que no pide no recibe. Santiago 4. Necesitamos pedir, necesitamos clamar, pero necesitamos en primera instancia tener corazones rendidos a Dios, no egoístas. Y cuando estamos orando de manera egoísta, entonces no vamos a ver cómo Dios se mueve a nuestro alrededor. Porque cuando miramos a lo largo de la historia, el mover de Dios poderoso se da cuando los hombres y mujeres de Dios se rinden a su voluntad, claman porque se haga su voluntad. ¿Qué dice el versículo ahí que leíamos de Timoteo? Hombres con apariencia de piedad, pero sin la eficacia de ella. ¿Cuánta gente vemos hoy en las iglesias llamadas cristianas que viven vidas que por ningún lado parece que estuviera Cristo? Que si usted lo pone aquí y pone al lado a cualquier persona atea, no hay diferencia alguna en la manera como les va en el mundo. Como cristianos nos hemos conformado con experimentar la misericordia de Dios. Entonces la misericordia de Dios hace que no me venga el castigo, que no me pasen cosas malas. Su misericordia me permite rasguñar las bondades de Dios. Y es lo mismo que viven todas las personas en la faz de la tierra.
en vez de rogar y clamar a Dios por vivir en su gracia, por ir mucho más allá de simplemente experimento tu perdón, sino ir más allá a poder ver, encontrarnos con el rostro de Dios, a rendirnos y vivir y ser instrumentos en las manos de Dios para que Él ejecute su voluntad en este tiempo tan convulsionado que estamos viendo. Eso es lo que Dios nos llama. La oscuridad en la que el mundo está sumergida es una mente reprobada, como dice allí, que cada vez está más distante de Dios, inclusive los cristianos, cada día más centrados en mis planes. Señor, bendice, mi plan es esto. Yo quiero hacer esto, bendice este plan mío. ¿Cómo así? Los creyentes están dudando de Dios. Muchos famosos en los últimos años, digo famosos porque pues, son los casos que uno lee en las noticias, pero también en lo cotidiano en las iglesias uno ve y oye casos. La gente ya no cree en Dios. Cantantes, vocalista, compositor de Hillsong, un par de años atrás dijo: yo no creo en Dios. Y uno dice: pero ¿y estas canciones que compuso y que tanto me conectan con Dios? Por poner ejemplo, es decir, hay muchos pastores de renombre internacional que han dado este paso. Vemos un Dios que no está moviéndose en nuestras vidas y entonces decimos: Dios nos abandonó. Vemos que estamos pasando situaciones difíciles y entonces decimos: ¿y Dios? ¿Qué pasa con Dios? Si tal vez el evangelio que nos presentaron fue un venga Cristo y en Cristo ya no tendrá más aflicción. Venga Cristo y ya no habrá más enfermedad. Venga Cristo y si está soltero yo le doy su pareja. Está sin trabajo, venga Cristo que yo le doy trabajo. Y entonces tal vez llegamos a Cristo con la mano así extendida: dame, dame, dame. Y no nos damos cuenta que es al contrario. Él ya dio todo. Ahora yo tengo que darme como Él se dio. Y entonces vemos que no hay respuesta a nuestro clamor, pero tampoco vamos a las Escrituras y como lo hemos estado estudiando, es que dice Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Pablo: Señor, sáname. Que no. Bueno, bástate mi gracia. Ok, Señor, listo, yo ya no le digo más. Usted no me quiere sanar, no me sane. Una vez más, yo siempre digo: miren el ejemplo de Pablo. ¿Qué dice de Pablo la Biblia? Le dieron piedra, le dieron palo, le dieron látigo, casi hasta morir, las tres. Naufragó en el mar, lo picaron animales venenosos mortales, lo robaron caminando por el camino, odiado. Y entonces uno dice: espere, este no era el siervo del Señor que amaba a Dios y el apóstol a los gentiles y una vida de oración y de entrega completa. ¿Y por qué no vivió ese evangelio que muchos quieren experimentar hoy? Porque no hemos entendido que no es que Dios no esté ausente, sino que Él tiene otros planes y propósitos, que nuestros corazones no están rendidos como Pablo, por ejemplo. Si un creyente está en un momento de duda donde dice: yo no creo que Dios exista, yo no experimento el poder de Dios en mi vida, creo en Dios, pero no lo experimento. Es más, lucho con este otro pecado y no pasa nada. ¿Será que es que Dios lo abandonó y le dijo: mire a ver cómo las arregla? Yo quiero que busquemos este pasaje, inclusive está en la guía bíblica. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, y se lo aprendan de memoria. Segundo de Crónicas 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué?
para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. No es Dios que esté guardando silencio y que esté ausente. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Tengo esa clase de corazón entregado al Señor? Que Dios vea desde el cielo y diga: voy a mostrar mi poder a favor de él, de ella, de este mi hijo amado, porque mire cómo está rendido clamando a mí de día y de noche. Dios está dispuesto a favorecerte con su poder, pero tenemos que buscar a Dios con un corazón genuino, buscándolo a Él, no sus beneficios, no sus favores, a Él. Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso. Cuando nosotros vamos a la Biblia y a la historia del cristianismo, ¿sí?, vemos cualquier cantidad de hechos milagrosos, señales, prodigios realizándose. Quiero que miremos un resumen en Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos 5, versículo 12 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué estaban haciendo? Se reunían los cristianos allí a adorar al Señor, a predicar la palabra. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Póngale cuidado a lo que dice el 15, cómo era el mover de Dios en ese tiempo. Tanto que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A mí me parece es de película. Yo imagino la calle: viene Pedro, y todo el mundo sacando a sus enfermos y acostándolo ahí en la calle. Imagino esas calles llenas de gente, para que Pedro pase y su sombra toque al enfermo y sea sanado, al paralítico y sea sanado, al cojo y al ciego y pueda ver. Un mover del Espíritu Santo, del poder de Dios, hermoso. Los cristianos, la iglesia estaba unida en oración, en clamor a Dios, en vivir entregados los unos por los otros, predicando, sirviendo a los intereses de Dios, rendidos a la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué hacía? Estas señales y prodigios. Pedro resucitando muertos. Pablo está en una vigilia, ¿se acuerdan? Está en una vigilia ya hasta las 12 de la noche estudiando la Biblia, y un muchacho seguro se aburrió de tanta Biblia, estaba sentado, dice que estaba sentado en la ventana, se quedó dormido, se cayó y se mató. Baja Pablo y levántate, y se levantó el chico. Vemos cualquier cantidad de señales, de prodigios. Moisés convirtió el río en sangre, golpeó la piedra con una vara y salió agua, abrió el mar en dos. Vemos una cantidad de cosas increíbles. Moisés haciendo señales por más de 40 años. Señor, están quejándose que no comen carne. Llovieron codornices hasta que se hastiaron. Vemos a un Daniel que lo echan al foso de los leones y como mansos gaticos no le hacen daño. Vemos los amigos de Daniel, me parece más tenaz todavía.
El horno de fuego está tan caliente que los hombres que llevan alzados a los amigos de Daniel para arrojarlos al horno de fuego se queman y se mueren de lo intenso de las llamas. Y caen los amigos de Daniel y allá en medio de las llamas, felices, tranquilos, sin quemarse, con menos calor que el que estamos experimentando acá nosotros por estos días. Señales, prodigios poderosos de parte de Dios. ¿Qué más vemos? Un pastorcito que le gustaba tocar el arpa por allá, cuidando las ovejas, de repente mata a un gigante guerrero con una piedra. Vemos actos sobrenaturales. Elías, ¿recuerdan a Elías? Yo quiero leer el pasaje. Oró y descendió fuego, no una, sino dos y tres veces. Santiago 5:17. Santiago, hablándonos acerca de Elías y poniéndolo como ejemplo de la oración, dice esto: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre como usted y como yo, que enfrenta el mundo con todas las situaciones buenas y malas que vienen. Las tentaciones que usted tiene, experimentado la misma clase de tentaciones, pero marca la diferencia y dice: oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Señales hechas por hombres, como lo dice el pasaje, como tú y como yo, común y corrientes, con todas las situaciones y los conflictos laborales, familiares, académicos, de toda índole. Vemos entonces a Dios resucitando muertos, sanando enfermos, multiplicando aceite, pan, harina, peces, vino, de todo, para que no escaseara el alimento. Vemos a Dios abriendo mares, parando ríos, venciendo ejércitos. Eso sí es increíble, cuando uno se pone a mirar las diferentes maneras en que Dios derrotó los ejércitos enemigos, es una locura. Prodigios y señales del poder de Dios a lo largo de la historia. ¿Dónde está ese Dios? Ese Dios que leemos y escuchamos con cantidad de eventos sobrenaturales. ¿Dónde quedó ese Dios? ¿Por qué no muestra su poder de esa manera? ¿Saben por qué? Porque hoy en día no hay, o si los hay son pocos, hombres y mujeres que buscan a Dios de la manera en que ellos buscaron a Dios, que rinden su vida y dejan todo por adorar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, como esos hombres de los que nosotros leemos en la Biblia y en libros que nos narran lo que sucedió en estos 2000 años de vida cristiana. ¿Cómo era Moisés? Éxodo capítulo 33, versículo 13, miremoslo por favor. Y aprendamos de estos hombres y mujeres que nos dicen hoy, y Dios nos ruega a través de ellos, busquen a Dios. Éxodo 33, 13 dice, hablando Moisés: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. ¿Qué hay en el corazón de Moisés? ¿Qué es lo que está buscando? Señor, que yo quede bien delante del pueblo. Señor, que ellos me vean a mí como el Moisés todopoderoso. No está pidiendo sino, Señor, yo quiero conocerte a ti. Quiero entender tus caminos y seguir tus caminos. Quiero experimentar tu gracia. Pero fíjense que va más allá, versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y esta es otra manera de decir: Señor, quiero verte cara a cara.
quiero ver tu rostro. Yo sé que ningún hombre puede ver el rostro de Dios y vivir, pero yo quiero ver tu rostro. Es nuestro corazón y nuestro anhelo como el de Moisés. Un hombre que dejó todo 2 veces por seguir a Dios. A los 40, cuando pensó que era el momento de actuar y lo hizo en sus fuerzas, lo hizo por seguir el llamado a Dios. Y luego a los 80, después de estar 40 años en el desierto exiliado, otra vez deja todo por seguir el llamado de Dios. Con todas sus inseguridades, Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Y con qué poder? ¿Y quién le digo que va a ir? Pero mejor busque a otro. Y deja todo por seguir a Dios. Que dura 40 días allá sin comer buscando a Dios en oración. ¿Cuánto duramos en oración? No para que nadie diga, pero ¿cuánto es lo máximo que usted ha durado en oración? Hay gente que 15 minutos es una locura de tiempo. Después de 5 minutos de estar orando dicen, ¿y ahora yo qué le digo a Dios? Esther, capítulo 4, versículo 16. Miremos la actitud de esta mujer también que experimentó el mover de Dios de una manera sorprendente, salvando a todo su pueblo. Dice ella, ve y reúne a todos los judíos, le está diciendo, hablando al tío, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Me encanta esta mujer, lo decidida que es. Esto sucede en un contexto bajo un reinado de una nación pagana, y se acaba de dar un decreto y van a matar a todo el pueblo de Israel. Y entonces nadie podía ir, mucho menos una mujer, delante del rey si no había sido convocada por el rey. Y entonces por ley tenía que morir esa persona que se atrevía a ir delante del rey. Y lo que hace esta mujer es eso, demostrando lo que era su conducta y su vida: oración. Es el momento de yo dar mi vida para salvar a todo el pueblo. El pueblo va a ser destruido, yo puedo hacer algo. Mi vida está en riesgo y si me matan, que me maten. ¿Cuántos estamos dispuestos a actuar de esa manera por Dios? ¿No vivimos acaso la misma situación? La gente del mundo necesita la salvación, así como el pueblo en esta situación necesitaba salvación. Y ella dijo, yo me tengo que parar delante del rey, tengo que clamar a Dios de día y de noche e ir y hablar para salvar a los que van a morir. ¿Estamos dispuestos de la misma manera a exponernos para predicar el evangelio, clamando a Dios por la salvación de los demás? Daniel capítulo 6, versículo 10. Vemos a Daniel en el capítulo 1 diciendo, tomando una decisión hermosa, siendo muy jovencito, decidió no contaminarse con los asuntos del nuevo reino, con lo de la corte, con la alimentación que comían en la corte del rey. Decidió mantenerse puro, santo, limpio. En el capítulo 6, después de que le hacen una trampa donde Daniel no podía orar a Dios, y si oraba a Dios, lo mataban. Daniel, a sabiendas de esto, ¿qué hace? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Cuál era la costumbre de Daniel? Vivía una vida rendido a Dios, una vida de oración.
3 veces al día tenía ese momento privado con Dios, pero todo el día estaba rendido y sometido a Dios completamente para hacer la voluntad de Dios. David, Salmo 5, versículo 1, nos muestra un poquito de quién era David. Y Dios nos habla a través de estos hombres esta mañana diciéndonos: es tiempo de que me empieces a buscar como estos, mis amados. Salmo 5, versículo 1: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La Biblia lo describe un hombre conforme al corazón de Dios, que aunque cometió errores, los reconoció, se arrepintió y cambió. Un hombre que en cada paso del camino, vemos los registros en los libros de Samuel, de Reyes, de Crónicas, vemos como cada paso del camino él iba a consultar a Dios. Viene un ejército, está a las puertas del palacio, se viene en guerra con él, y el Señor, ¿tú quieres que yo vaya a la guerra con ellos? Casi que siendo inminente que tiene que ir, pero no daba un paso sin consultar a Dios. Cuando no lo consultó, las embarró, pero su corazón lo llevó a arrepentirse y a enmendar su camino. Dios quiere que nosotros tengamos esta actitud, que seamos esta clase de hombres y mujeres que buscamos a Dios. Amós capítulo 5, versículo 4. Este libro de Amós es interesante porque Dios usa a este profeta para advertir acerca del castigo y juicio que va a traer a las naciones vecinas, pero también al pueblo de Israel, en un momento donde el pueblo estaba experimentando abundancia, prosperidad, sus negocios tenían paz en las fronteras, estaban muy bien. Y entonces el pueblo de Israel pensaba que su espiritualidad estaba súper bien y por eso eran las consecuencias de lo bien que les estaba yendo. Y Dios viene y les dice: ustedes van a ser destruidos, porque ustedes son unos religiosos. Ustedes me han dado la espalda, a mí no me buscan. Ustedes buscan hacer ritos, sacrificios, ofrendas, pero a mí no me están buscando. Y miren lo que dice el versículo 4 en adelante: así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Esos eran lugares de rendir culto, de rendir adoración, los típicos lugares de presentar sus ritos religiosos. Entonces les dice: nada de ritos, búsquenme a mí. 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y en Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Nos presenta a Dios todopoderoso y nos dice: Él agarra el agua y la riega sobre las montañas. Él es el todopoderoso que creó las constelaciones del cielo, que hace que cada día venga una noche y que después de cada noche venga un día. Y saben, está en la Biblia: si a Dios le da la gana, detiene el tiempo, así como ha hecho. Alargar el día o echar para atrás el tiempo, el día, las horas, porque Él es todopoderoso, soberano.
pero Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo. Y necesitamos conocer a nuestro Dios y volver nuestros corazones a una búsqueda genuina de Dios. Y ya para cerrar les quiero contar el caso histórico de un grupo de hombres. Bueno, eso sucedió fue en Alemania, no voy a contar tanto la historia. En 1722 llegaron unos hombres huyendo de Hungría a Alemania y establecieron una ciudad en unos terrenos de un conde cristiano. 10 hombres. Al cabo de 5 años eran 300 hombres que habían constituido ya una ciudad fundada en principios cristianos. A 3 kilómetros había otra ciudad también fundada en principios cristianos. Para el 1727 empezó a haber conflictos en medio de los ciudadanos y entre los dos pueblos. Y entonces 24 hombres y 24 mujeres tomaron una determinación: vamos a orar. Cada uno iba a orar por 1 hora al día, cubriendo las 24 horas del día. Así lo hicieron, pasaron un par de semanas, y este es uno de los grandes avivamientos de la historia. Sucedió que todo el pueblo, los 300 habitantes, todo el mundo, entró en un proceso de arrepentimiento, de adoración a Dios, de clamar a Dios, de reconciliación, de perdón. Invitaron después de un par de semanas al otro pueblo y se reunieron todas las personas. El conde, que era el dueño de todos los terrenos, fue casa por casa a cada una de estas familias a decirles: están convocados, vayan a esta reunión. Allí todos los dos pueblos experimentaron este avivamiento, el poder de Dios y un movimiento. Resulta que esto que empezó en 1917 se extendió por 100 años. Hasta 1827 este grupo que se añadieron muchas otras personas, bueno, seguramente fueron muriendo algunos y los otros. 100 años duró este movimiento. ¿Qué oraban estas personas? Lo que hemos visto hoy. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero ver tu rostro. Señor, quiero que tu voluntad sea hecha en la tierra. Señor, quiero que tu Espíritu Santo sea derramado sobre muchas personas. Señor, queremos poder llevar el Evangelio a cada rincón de la tierra. Y este fue el periodo de la historia, ya había pasado la Reforma Protestante, fue el periodo de la historia donde se levantaron los grandes misioneros. Fue el periodo con más auge de misiones a todas partes, fue el nacimiento de las misiones. Fue el periodo donde se vieron los grandes hombres de Dios que hoy nosotros leemos. John Owen, Juan Bunyan, Charles Spurgeon, Billy Graham, Martin Lloyd Jones, bueno, se me olvidan varios nombres. Estos hombres que marcaron nuestro tiempo, hombres de Dios, héroes de la fe contemporáneos, fueron fruto de estas personas que buscaron a Dios. Y ellos fueron esa semilla que germinó y produjo gran bendición para el pueblo cristiano. Dios aún está hablando. Necesitamos nosotros estar dispuestos para oír su voz. Dios aún mueve su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para poner. Necesitamos volver a Dios, quitar tanto estorbo que nos enreda, tanta cosa que nos atrae, y disponer nuestras vidas como estos hombres y mujeres que vemos en la Biblia, que dejaron todo por agradar a Dios, por seguir a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Como dice Pedro allí en Hechos, no es justo que nosotros estemos descuidando la oración y la palabra. Necesitamos estar allí en la oración y la palabra. Que nosotros seamos como estos hombres, que escuchemos la voz de Dios esta mañana que nos dice: búscame, búscame. Como David, como Moisés, como José,
como Elías, como Daniel, como todos estos hombres y mujeres que vemos. Así que yo solamente los quiero invitar a que oremos con esta actitud de buscar a nuestro Señor.